Shalom, amigas y amigos queridos. Hola, Niv. Hola a todos. Hola a todos los amigos y amigas que están conectados en todo el mundo. Hoy día tenemos una sorpresa muy emotiva. Está con nosotros en el estudio nuestros estudiantes. Si podemos mostrarlos a los amigos y a las amigas que vinieron a hacer un stage en Bnei Baruch, en Petach Tikva. Es el inicio de una etapa y conforme pasen los días vamos a ver más y más amigos y amigas que están llegando al stage. ¿Quieren decir algo sobre esto, amigos? It's open. משהו איך החוויה, מה מביא אתכם לפה? Sobre qué es lo que les trajo aquí. Мы приехали сюда, чтобы почувствовать вообще. Hemos llegado aquí para poder sentir toda la grandeza de nuestra organización, la grandeza de los amigos, hasta cuánto la sabiduría de la Kabbalah y cada amigo es grande, el grande de la generación. Sentir esto desde adentro en las próximas 2 o 3 semanas, en cada acción, en cada lugar, en la cocina, aquí, sentir a los amigos, a los profesores, cómo se preparan, cómo transmiten la fuerza de vida que de aquí sale a todo el mundo, y también por nosotros tratar de añadir algo a este proceso y pasar esto después a nuestra decena y ser tan iluminados como los amigos aquí, como nuestro Rav. Lejaim, eso me recuerda el ejemplo cuando Jaime dijo, le preguntó a un amigo, yo no entiendo el material, TAS, ¿cómo? Y entonces Rav le dijo, ven, inclúyete en los amigos, en la cocina, conéctate con los amigos en el stage y vas a entender. Nuestra sabiduría es práctica del acto de conexión, la aprendemos y también es una intención para nosotros, para esta clase. Sí, Asaf, vamos a entrar juntos, conectar nuestros deseos en un anhelo, en una plegaria y junto con las palabras de Rabash y de Rav. Así vamos a digerir las palabras, lo que escuchamos hoy en la primera parte de la clase matinal. Sí, la primera clase estudiamos un artículo de Rabash que se llama ¿Qué son las vasijas de hombres sencillos en el trabajo? Está el material, este artículo, nos aclara nuestra elección. No hay algo más importante que podamos en realidad ocuparnos de esto, más que aclarar dónde dentro de todo este sistema inmenso que el Creador creó, somos libres, en cuál es nuestra singularidad del deseo que hay en nosotros, esas vasijas de recepción que se crearon, tenemos el libre albedrío y de qué está compuesto. Yo creo que una buena entrada para leer el artículo, porque elegimos un fragmento, no vamos a leerlo todo, pero es un artículo maravilloso y quien pueda leerlo lo puede hacer después. Vamos a leer un fragmento de él y nos va a preparar para este fragmento el clip número 1 de Rav, donde nos aclara el deseo del cual el artículo habla. Rav, el trabajo pertenece solo sobre lo que se puede trabajar y sobre qué se puede trabajar. Lo único que existe es el deseo de recibir. ¿Qué tipo de deseo de recibir corresponde al trabajo? El Creador creó el deseo. ¿A través de qué? A través de que salió de él, de sí mismo, de su presencia. Y entonces quedó un lugar vacío, que es el deseo de la presencia del Creador. Ese es el primer cli.
Por supuesto que aún no hay en este cli ninguna independencia, sino que es solo una carencia por la presencia de Boré. Es simple. Boré es la naturaleza general y el cli es una copia, la carencia de esta naturaleza. ¿Qué pasa con esto? Aún no hay creado. El creado, la intención es la fuerza independiente que actúa fuera de el programa del creador, fuera del deseo del creador. Frente, ¿qué quiere decir? En contra de, ¿qué quiere decir fuera? Que es lo opuesto a él. ¿Cómo este deseo que es creado, que es una copia de él, del creador, que no hay en él ninguna independencia, que no siente para nada que en algo está separado, o incluso que no siente su individualidad. ¿Cómo puede ser que un creado que se ha creado una cualidad completamente independiente del creador? Esa misma pregunta, digamos, si desde un inicio hay una fuerza o un deseo, ¿cómo puede ser que de él salga otro que sea completamente separado de él? Tiene que haber una conexión, y esta conexión tiene que venir un dominio, una providencia. No. ¿Cómo es posible, en verdad, determinar que esto que sale del Creador alguna vez pueda ser llamado creado, si desde un inicio no existía? Para eso, Boré creó un estado donde existen allí al mismo tiempo dos cosas, dos cualidades. Su cualidad y lo opuesto a la suya, al mismo momento. Y entonces, en la comparación de estas dos cualidades, es lo que resulta el creado. Y es lo que se llama creado, es el resultado de la falta, la carencia de la falta de sentir al creador y el sentir al creador, y determinar de esta diferencia la relación con la presencia del creador, resulta de esto el creado. Este creado se llama masaj, intención. Y por supuesto que nace este creado de la carencia. Esta carencia tiene que ser especial, no simplemente carencia, sino que es la carencia por la falta de la presencia del Creador a una carencia de la sensación del Creador y a una carencia de determinar la relación con el Creador en sí. Aquí hay tres cosas: carencia y placer, y lo que se llama determinar la relación hacia esto. Toda esta situación es llamada Or de Kli y el masaj que hay entre ellos.
Entonces, cuando están estas tres cosas juntas, se puede hablar de la realidad del creado. Si falta uno de ellos, por supuesto que no puede ser este concepto de creado en la realidad. Es decir, todo depende del deseo frente a la presencia de Boré. Ambos, estos dos polos opuestos. Asaf, sí, qué bien, qué bonito es ver que Rav muchas veces nos ha dicho que todo está en las 4 fases de luz directa. Es el molde de la realidad. Allí vemos cómo Boré hace los fundamentos de toda la creación, y también aquí, a pesar de que Rav no dio un título de 4 fases de luz directa, habló de esto y es lo mismo. Rabash lo explica en el artículo que escuchamos aquí, que el creado es el masaj, es la intención. Qué percepción especial, qué cosa especial, que en realidad hablamos del creado no desde un deseo que se creó y quería ser llenado y nada más, sino la relación por sobre este deseo hacia el dador, este sistema de relación entre el dador y el receptor. Allí el creado es creado. Estudiamos esto en otras palabras, lo que se llama la línea media, cuando el creado construye de abajo hacia arriba. Y en realidad, yo pienso que la apertura que hacemos en TAS, que ahora comenzamos, nos ayuda mucho a ver las cosas de una forma más sistemática, y son todos los fundamentos de nuestro trabajo después de abajo hacia arriba. Y en este artículo de Rabash y la explicación que Rav da, debemos conectar las cosas, ver hasta cuánto el estudio que hacemos de abajo hacia arriba y de nuestro trabajo se conectan. Vamos al artículo Nirsi. Elegimos un fragmento que se ocupa de un tipo muy práctico y debemos explicar, y escribe así lo siguiente. Debemos interpretar que esto era como el momento de la entrega de la Torá. Nuestros sabios dijeron, cuando Moshe subió al cielo, los ángeles ministeriales le dijeron al Creador: Amo del mundo, ¿qué hace un hombre nacido de mujer entre nosotros? Le respondió: ha venido a recibir la Torá. Le dijeron: deleite oculto, ¿quieres dárselo a uno de carne y sangre? ¿Qué es el hombre que debería recordarlo? El Creador, nuestro Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, coloca a tu majestad en los cielos. El Creador le dijo a Moshe: responde. Él les dijo: ¿descendieron a Egipto? ¿Hay inclinación al mal entre ustedes? ¿Qué descripción, dice Asaf? Bueno, por supuesto que debemos aprender de esta descripción sobre las relaciones entre el creador y el creado, y cuáles son los keilim que se necesitan para que haya un creado, etc. Por supuesto que no vamos a describir estas cosas como la historia en sí misma. También estudiamos esto hoy muy fuerte. Asaf, sí, los amigos nos dieron un énfasis muy fuerte y debemos percibir correctamente el lenguaje cabalístico. Y aquí, a pesar de que no es el lenguaje, pero aún confunde más, porque estamos hablando aquí a la relación. Si hablamos de la relación con el texto, quiero indicar que me impresioné mucho recibir la explicación de Rav, cómo nuestro estudio, la relación correcta con el estudio, se expresa a través del trabajo entre nosotros, los amigos en la decena, donde allí debemos aclarar todo este sistema, y eso nos recuerda la intención con la que ahora vamos a continuar leyendo el artículo. Sí, escuchamos, dice Asaf, sobre ángeles y Moshe, que habla con los ángeles, y a fin de cuentas,
hablan de Or Hasadim, Or Jochma, de Kelim de diferentes tipos, y tal como Niv nos recuerda lo que escuchamos de los amigos en la clase matinal, debemos conectar todo, buscar todo dentro de nuestro trabajo con los amigos. Es decir, si los amigos están frente a nosotros, no estamos en todo tipo de ilusión. Yo me puedo preguntar cuán cercano estoy a ellos, cuánto quiero estar en preocupación hacia ellos y cuánto quiero que Boré esté entre nosotros, cuánto pienso en esto y dirijo mi corazón, y puedo revisar en la práctica cuánto siento esto y cuánto quiero conectarme con ellos. Y entonces los conceptos que escuchamos, Kelim de otorgamiento, Kelim de recepción, que es la intención y que es el masaje. Yo quiero buscar esto en esa relación con los amigos. Por ejemplo, ¿qué es desarrollar vasijas de otorgamiento? Es desarrollar ese deseo, estar en preocupación a los amigos, a la conexión con ellos y el advekut, la adhesión entre nosotros y con el Creador. Y cuando estoy en deseos opuestos, estoy más lejos, más bajo, en Keilim más espesos. Entonces, buscamos todo el tiempo los amigos y el lenguaje que escuchamos, y así trabajamos con el texto y no estamos en todo tipo de ilusiones ni cosas que no son relevantes. También escuchamos hoy, y es importante recordar que ahora no estamos en la clase de TAS, pero cuando hacemos gráficos, la geometría en total es una forma abstracta de hablar de cualidades y relación entre cualidades. Por supuesto que las imágenes vienen a describir relaciones del Creador con el Creado. Toda la realidad, como escuchamos, es la luz y el Kli, el masaje que hay entre ellos. Veamos cómo Rabash nos habla, nos escribe y nos dice en respuesta a las Kelim de otorgamiento que preguntaron cómo puede ser que precisamente las Kelim de recepción, los creados, reciben la internalidad de la Torah cuando no tienen para esto ninguna relación. En relación con las vasijas de otorgamiento, que son los ángeles, por supuesto que tienen una relación porque tienen igualdad de forma y la Torah es otorgamiento. Entonces, ¿quién tiene que recibir la Torah? ¿Las vasijas de otorgamiento o las de recepción? Y esa es la pregunta. Y la respuesta es, vamos a saltar algunos párrafos y continuamos. La respuesta es que la interioridad de la Torah se divide en dos luces, llamadas luz de Hasadim y luz de Jochma. La luz de Hasadim se vierte en vasijas de otorgamiento, ya que se extiende desde la luz directa. De esto aprendemos que Jochma, al final, después de recibir la luz de Jochma, que es el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, ya que este deleite y placer que él desea impartir debe tener a alguien que reciba esta abundancia. Pero esto aún no existía. Por lo tanto, creó el deseo y la existencia a partir de la ausencia para recibir este deseo, llamado que es la primera fase, que salió y que se reveló y emergió de la existencia a partir de la ausencia, donde no había raíz de la recepción en la realidad. Resulta que el Kli de Jochma es una vasija de recepción para la luz del propósito de la creación, lo que significa que para este Kli fueron creados el cielo y la tierra. Es decir, el propósito de la creación de los mundos era que este Kli recibiera el deleite y el placer. Entonces, decimos que sin este Kli llamado deseo de recibir, no hay lugar para la creación de los mundos, lo que significa que Jochma, al final, en su final, después de haber recibido la luz, sintió que tenía una forma opuesta al dador y quiso la equivalencia de forma. Por lo tanto, se sobrepuso al deseo de recibir en ella y dijo, deseo otorgar.
Asaf, detengamos y hagamos un poco expliquemos en otras palabras a lo que escuchamos aquí de Rabash. Miren qué potencia, qué tamaño. Siempre Rabash nos lleva en sus artículos a un paseo, a un viaje, y nos lleva a través de las cosas que se escribieron en la Torah a un viaje dentro de la estructura de la creación. Y aquí nos recuerda de nuevo ese proceso de las 4 fases de luz directa al inicio para entrar en la respuesta de esa pregunta. ¿Por qué? Preguntaron los ángeles. ¿Para qué se necesitan las vasijas de recepción? ¿Cómo puede ser que la Torah se reciba allí? Y Moshe le preguntó, dijeron, ¿estuvieron en Egipto? ¿Tienen inclinación al mal? Entonces Rabash avanza y nos explica, nos dice que de nuevo, primero que nada, ¿qué es la Torah? La Torah es toda la luz del Creador. Esa luz se recibe en el creado en total en 2 formas. Por supuesto que la luz es una sola, pero el creado, según sus Keilim, discierne o luz de Hasadim o luz de Jochma. Nos recuerda esto Rabash. Or de Hasadim es cuando el creado tiene Keilim de otorgamiento, entonces está en la recepción de la luz de Hasadim. Y cuando hablamos de los Keilim de recepción, quieren recibir Or Jochma. Y ahora nos recuerda de nuevo que cuando fue creado la fase 1, que es la creación del deseo de recibir existencia de la ausencia, ese es el lugar donde va a estar el creado, donde comienza la creación. Primero se crearon los mundos, etc. Pero la raíz está aquí, es la fase de existencia de la ausencia. No había algo así en la realidad. Y esa fase 1 es el deseo de recibir, que de pronto se crea esa primera condición, una fuerza opuesta a la fuerza de otorgamiento que quiere recibir. Y al final de esta fase que quiere recibir, siente la fase 1, que está el dador detrás de la abundancia, que está el dador que quiere dar este proceso y de forma natural quiere ser como él, quiere ser también estar en igualdad de forma con él, también otorgar. Hasta aquí más o menos hemos llegado. Y entonces nos dice, esta es la raíz de la luz de Hasadim. El hecho de que la fase 1 quiero otorgar, es la raíz de la luz de Hasadim que hay en los mundos, que se considera como la luz de la corrección de la creación. Luego, Binah, al final vio que la fase 2, que como el propósito de la creación es que los inferiores reciban y no den, hizo una especie de concesión para recibir Hasadim con un poco de Jochma, lo que significa que recibirá Jochma como Zeirampim, llamado luz de Hasadim con iluminación de Jochma. Añadir una palabra aquí, dice Asaf. Aquí primero escuchamos la fase 1, que es solamente deseo de recibir. Al final de la fase 1, identifica que está el dador y que quiere ser como él, ser similar, quiere otorgar. Y ahora ya revela la fase 2, que quiere otorgar. ¿Cómo yo voy a otorgar ahora? Dice, no tengo lo que otorgar. Para poder otorgar debo recibir y en esto ser otorgante. Entonces el Creador quiere dar, yo soy deseo de recibir, no tengo lo que otorgar. Entonces la única forma de otorgar es recibir para poder otorgar. Y esto ya es lo que hace la fase de Zeirampim o la 3. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, luego aprendemos, continúa la lectura. Serampim al final vio que el propósito de la creación no era que la abundancia superior que se considera el bien, que hace el bien, que ilumine en Serampim, sino de forma extensa. A eso se le considera la esfera de Malhut, que es el verdadero Kli para la recepción de la abundancia. En otras palabras, el Kli de Malhut es el Kli en el cual la luz del propósito de la creación puede brillar y que el Creador quiere dar a los seres creados. Entonces esto conecta con la respuesta. Vamos a conectar después esto con la respuesta de Moshe, pero vamos a decir algunas palabras
que escuchamos aquí. La fase 4, Malhut, ¿qué ocurre? Serampin al final llega al discernimiento de que a pesar de que recibe para otorgar, aquí en la fase 3, por primera vez hay un acto que es similar al otorgamiento, similar al Creador. ¿Por qué? Porque el Creado en la fase de Serampin, en la 3, recibe para otorgar, pero en total es la iluminación de Jochma, es Or Hasadim con iluminación de Jochma. Y el Creador quiere dar toda la luz del propósito de la creación. Y eso se llama en extensión, no en Zerampim. Y aquí nos explica Rabash, ya hay un desarrollo adicional que es el desarrollo final del Creador, que donde Zerampin al final entiende que para poder recibir, tiene que recibir todo. Y entonces se despierta el verdadero Kli para recibir la abundancia, el Kli de Malhut. Y en esa luz, en ese Kli, va a recibirse la luz de la meta de la creación. Y acá continuamos. Con esto podemos entender la respuesta de Moshe cuando dijo, ¿descendieron a Egipto? ¿Hay una inclinación al mal entre ustedes? Por lo tanto, no pueden recibir la Torah interna, que son los nombres del Creador, ya que esta luz del propósito de la creación fue solo para alguien nacido de mujer, es decir, solo para aquellos que tienen el deseo de recibir, que es Malhut, llamado mujer, y no para los ángeles que no tienen vasijas de recepción y que pertenecen al discernimiento desde el Hazé hacia arriba, que son Keilim de Binah, que son vasijas de otorgamiento y no vasijas de recepción. Asaf, la respuesta a la pregunta que hizo Moshe, que les dice, vemos en las 4 fases de luz directa que ese mismo Kli en el cual debe recibirse el propósito de la creación, toda la luz del Creador precisamente debe recibirse en vasijas de recepción, las más espesas o las más y esto no lo tienen los ángeles. Los ángeles son vasijas de otorgamiento y precisamente el Kli de recepción más grande es el Kli que debe llegar a llenarse con la luz del propósito de la creación. Queremos escuchar sus preguntas en el sistema Arbut y también aquí en el estudio y también en el chat del sistema Arbut. Veamos el clip número 2 de Rav, donde nos explica hasta cuánto ahora este proceso que aprendimos de 4 fases de luz directa exige primero una aclaración en el hombre. ¿Dónde están esos deseos de otorgamiento, de recepción? ¿Qué es ese masaje entre ellos? ¿Qué es la relación al Creador? Primero que nada, debemos aclarar estos que limpiamos el clip número 2 y entonces vamos a preguntas y respuestas. La persona, digamos, el Kli de preparación, no diría incluso Kli, sino quien debe ser un Kli, quien debe ser creado. Si no comienza a formarse en él el deseo y un deseo correcto por la presencia de Boré, no puede comenzar su trabajo en determinar su intención de alguna forma y está dispuesto y está de acuerdo con esta presencia. Por eso, el estado del cual comenzamos es el alcance del deseo correcto. Y por eso, Midrash nos cuenta que el Santo Bendito se dirigió a cada uno de los deseos y nadie quiso estar de acuerdo en recibir esa fuerza de corrección, solamente un deseo especial que se sintió que era opuesto al Creador, que quiere
no quieren igualdad con el Creador, sino solamente la presencia del Creador. Y ese deseo se llama Israel después de la ruptura. ¿Por qué no las naciones del mundo? Las naciones del mundo son deseos que no sienten frente a su deseo la presencia del Creador que los lleva al anhelo y a la intención. Entonces vemos aquí que hay un trabajo muy grande también en procesar los deseos hasta tal punto de llevarlos a deseos correctos, verdaderos, que se van a llamar klipot, deseos de santidad, que sean deseos dirigidos ya a conceptos espirituales. Y cuando llegamos a esos deseos, entonces la persona es llamada que toca la fase de Israel, no de forma corregida, sino de forma de Ajoraim, pero llega a ser Israel. ¿Quién es Israel? Israel es quien siente a sí mismo que está corrupto, que es lo opuesto al Creador, y comienza a entender en ese estado frente al Creador que la igualdad de forma tiene que ser su meta. Quien no se siente a sí mismo corrupto y que exige corrección, entonces es llamado Goy. No necesita la Torah. Dice, ¿para qué la necesitamos? Es decir, la luz que reforma. Y así queda. Hasta que esa parte de la creación de Israel se corrige a sí mismo, recibe la Torah, se corrige a sí mismo y después se transforma también en luz para las naciones, tanto desde Israel, la carencia correcta, que es adecuada al resto de los deseos, porque se descubre la inclusión entre ellos y entonces también estos deseos que se llaman Goim comienzan a querer este medio de corrección que se llama Torah. ¿Quién es llamado Israel? Discernir quien se siente a sí mismo corrupto, que es lo opuesto al Creador, y comienza a entender en ese estado frente al Creador que la igualdad de forma tiene que ser su meta. Mujeres de España 5. Gracias, amigos. ¿Cuál es la diferencia entre anhelar sentir la presencia del Creador y establecer ya una relación con el Creador dentro del trabajo en la escena? Sí. Aprendemos sobre el creado que realmente él quiere ser similar al Creador, sentir al Creador o sentir incluso la presencia del Creador, aún es solamente un deseo que quiere ser llenado. La verdad es que Rab en la clase pasó por estos grados que son condiciones en la creación del Creador. Al comienzo tenemos un deseo que solo quiere placer, quiere ser llenado. Deseo de recibir, quiere sentirse lleno. Después avanza y entiende que quiere llenarse con la presencia del Creador, no simplemente. Después quiere hacerse similar al Creador, es decir, quiere construir una relación tal hacia Boré, hacia el Dador, que yo quiero ser como tú
tal como hacia ti como tú eres hacia mí. Esa es la diferencia. Tenemos también preguntas a través del sistema Arbut. Están invitados a hacer otras preguntas. De mujeres de Ucrania nos pregunta sobre qué quiere decir prepárenme un candelabro en la decena. Tú te relacionas con lo que Rabash escribe sobre el tema de prepárenme un candelabro y pregunta cómo puede ser que el Creador quiere que le preparen porque está escrito que en todas partes está y que hay luz. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de esos mismos kelim de recepción que debemos preparar y esos corregirlos para otorgar. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la decena? Lo hacemos a través de que trabajamos en la conexión entre nosotros de la intención de construir los kelim de otorgamiento. Con esto entendemos más los deseos que necesitan corrección y precisamente estos kelim, nos dice Rabash, que precisamente estos kelim corruptos rotos, los kelim de recepción, los quiere porque precisamente en ellos se recibe la luz de la meta del propósito de la creación. Asaf, por eso cuando escuchamos esa frase, prepárenme un candelabro, debemos de una forma muy práctica, cuando tratamos en la conexión entre nosotros de crear ese mismo cli que ilumine con la luz del Creador, queremos hacer un lugar en el cual el Creador puede entrar. Tenemos aquí una pregunta. Quiero preguntar sobre el fragmento donde dijo que Israel tiene que sentirse opuesto frente al Creador, que es opuesto, y pedir corrección. Mi pregunta es, para poder sentirse corrupto en relación al Creador, quiere decir que yo en algo debo estar en la sensación del Creador, en algo sentirlo y entonces frente a esto ver mi situación. La pregunta es cómo llegar a este sentir. Si yo no siento al Creador, ¿cómo puedo sentir que soy opuesto? ¿Puedo sentir en algo al Creador cuando no estoy en la espiritualidad? Nive, ¿es de verdad una pregunta? Y para esto nos dice una norma simple que es del amor a las criaturas al amor al Creador. Es decir, el acercamiento más cercano sobre cómo de nuestra relación puede ser hacia el Creador es precisamente hacia nuestros amigos en la decena. Y entonces tenemos una medida muy clara hasta cuánto estamos en igualdad de forma con el Creador. Si estamos en igualdad de forma con los amigos, es decir, queremos estar con ellos, ser con ellos como uno, y en esta misma medida podemos revelar nuestra oposición y nuestra contrariedad y nuestra oscuridad en todo tipo de formas de opuestas, y sobre esto podemos pedir corrección. Asaf, sí, en realidad resulta que tenemos un sistema en este mundo, porque, digamos, ¿de dónde voy a poder sentir una sensación opuesta al Creador? Entonces, Él se rompió a sí mismo en pedacitos y en cada amigo hay una parte de Él. Y yo trato de estar en Arbut con ellos y entonces veo que soy opuesto y entonces vuelvo a tratar y veo que soy opuesto. Y con esta oposición, con esta plegaria, vengo a la clase, y entonces aquí es el lugar donde nuestro método se convierte en práctico. Trabajamos entre nosotros con los amigos para comenzar a desarrollar esa sensación de oposición al Creador y la necesidad de hacernos similar. Tenemos otra pregunta, Shahar. Se siente que es suficiente el reconocimiento del mal. Digamos, cuando no entendí la pregunta, es cómo podemos
La pregunta, dice Nive, es correcta y esta pregunta se eleva muchas veces de los artículos de Rabash porque no en todos indica el medio, que es la conexión de las vasijas rotas. Y aquí debemos tomar en cuenta que todo el sistema, no en cada, digamos, como no nos describe ahora la ruptura de los mundos y las rupturas de las almas y la corrección, sino que en realidad escribe sobre principios que nos dirigen en el trabajo en todos los grados y por eso nos dice detalladamente qué es lo que el Creador le dice a Moshe. En Egipto tienen la inclinación al mal. Entonces aprendemos qué es el sentir de Egipto y es sentir esa ruptura de este alma general, que es la que debemos conectar, es decir, de inmediato, también en este artículo nos dice cuál es la corrección que se exige de la persona y es precisamente la corrección de la inclinación al mal. ¿Y dónde se revela esta inclinación al mal? Es en la medida en que quiere ser similar al Creador en otorgamiento y que quiere expresar su salida del ego, la salida de Egipto de la inclinación al mal, y en esa misma medida también puede pedir y dirigirse. Y entonces no está escrito detalladamente sobre el amor de los amigos, pero en realidad sí está escrito, porque aquí se habla de esa misma corrección de la ruptura. Asaf. Y al lado de este artículo tienes también los artículos de la Sociedad de Rabash, donde entra y detalla todo esto. No en cada artículo están todos los detalles, pero la imagen completa es a través de este sistema que se llama Amigos, Mujeres de Italia. Gracias, Niv y Asaf. Nuestra meta es la igualdad de forma con el Creador. Esa es la causa por la que esa es la causa por la cual que puedes volver de nuevo a la pregunta que la esencia queda en nosotros a pesar de que no existe. With the Creator. So the divine essence remain in us without existence or beyond existence. No entendí la pregunta. Yo creo que a fin de cuentas, dice Niv, que la esencia divina está escrito detalladamente que debe realizarse en nosotros en todos los deseos, es decir, realmente dentro de los kelim de recepción en sí. Entonces, para esto precisamente estos kelim fueron creados para que fueran llenados por la luz del Creador. Entonces, en la primera parte, por supuesto que en la fase donde estamos, en la fase de preparación, donde estamos desconectados del Creador, nuestra capacidad de sentir al Creador es solo a través de lo que se llama la fe en los sabios o a través del trabajo entre nosotros en la decena, que a través de esto nos acercamos y aún no es palpable y aún no se viste en los Keilim. Todo está en luz circundante, tal como escribe, pero la corrección debe ser no solamente en Kelim de otorgamiento y no solamente en Kelim de recepción, sino también en el corazón de piedra, es decir, en el Malhut de Malhut. Todo debe estar corregido según el pensamiento de la creación y debe ocurrir este resultado final. Pero todo ocurre en forma gradual. Tenemos aquí una pregunta de Genia de Mujeres de Mac. ¿Qué debemos hacer cuando
Los placeres de este mundo nos llevan hacia abajo y la persona siente que es arrastrado del trabajo espiritual. ¿Cómo puede acercarse? Asaf. Sí, primero que nada es correcto, Genia. Y primero sí es correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, así es, somos arrastrados, bajamos y sentir esto es bueno. Digamos, piensa que si no sintieras esto, no tendrías otro punto de vista diferente, un punto del corazón que se revela. Entonces, es una revelación grande que yo siento que fui arrastrada del propósito de la creación, me olvidé de los amigos, me olvidé del Creador. Eso me duele. Muy bien, es muy bueno. Sobre esto precisamente estamos hablando ahora, en esta diferencia, en esta oposición, que mi mente y mi corazón deben estar en un lugar determinado con los amigos, con el Creador, en igualdad, con anhelo hacia la meta de la creación, y yo me ocupo no sé en algo de este mundo, y de pronto pierdo toda la importancia y la intención. Pero ahora yo siento eso. Ahora yo puedo dar un paso. Eso es exactamente. Primero que nada, no hay nadie más que Él. Primero que nada, yo devuelvo todo ese estado al Creador. Muchas veces Rav nos da el ejemplo que somos como bebé que los enseñan a caminar. Para poder enseñarlo a caminar hay que dejarle la pierna para que dé un paso, y eso es lo que se llama que el Creador nos deja la pierna. ¿Para qué? Para que tratemos y fortalezcamos la intención, y a través de nuestro entorno diario que esas desconexiones sean pequeñas. Eso es todo. Identifiqué, vi, excelente. Volvemos a los amigos. Ayúdenme, fortalezcan mi intención. Y aquí está todo nuestro método, todos los artículos de Ravash, cómo relaciono con los amigos para que me den fuerza y me eleven, qué trucos puedo hacer para elevarme por sobre ese estado, y también el hábito entre la acción y todo. Ese es el tema exactamente. Por supuesto que todo el tiempo vamos a sentir que nos arrastran y nos confunden, y a través de este tango de ocultación y revelación, acercamiento y alejamiento. Si no me tengo a mí, ¿a quién? Y si no hay nadie más que Él. Entonces hay que hacer un paso hacia adelante. Y de nuevo el Creador me abandona. Eso es exactamente ese frote. Es exactamente la construcción del Creador. O las letras del trabajo. Debemos construir este sistema de relación con el Creador a través de ascensos y descensos. Entonces es muy bueno. Jesús de Latín 4 pregunta: ¿cuál es el proceso interno y práctico para construir la grandeza del Creador, para que esta impresión se vuelvan en actos de otorgamientos? Yo creo que el proceso interno y práctico ocurre a través de la valoración de los amigos, de la sociedad, de la decena, de nuestro clima mundial. Benei Baruch. ¿Por qué? Porque precisamente allí podemos recibir fuerzas, podemos recibir la visión y la relación correcta. A fin de cuentas, estamos hablando de la corrección de la relación, de adquirir la carencia correcta, de la construcción de la plegaria. Y esto puede ocurrir de forma práctica, y ocurre a través de un proceso. Digamos, no es una vez que lo percibo este tema y nada más, yo estoy sobre esto y no me olvido. No, tal como dijo Asaf, todo el tiempo hay entradas y salidas, y este proceso es el que nos desarrolla. Olga de Italia pregunta: en la fase 4, ¿el deseo de ser como el Creador viene de algún tipo de deseo egoísta a un estado más elevado y sobreponernos a la vergüenza? Pero ¿cómo es posible transformar esto en un amor verdadero? Asaf, la fase 4 aún no siente la vergüenza. La fase 4 es lo que se llama
el final del deseo de recibir. Aquí hay un deseo de recibir que por parte de sí mismo exige ser llenado de todo lo que tiene el Creador para dar y también el estado del Creador. Él quiere dominar esto y por eso se llama Malhut, de la palabra yo voy a reinar. Quiere el estado del Creador, ser como el Creador y todo quiere recibirlo, recibir. Después de esto se despierta la sensación de vergüenza. Se despierta después de la fase 4, cuando quiere recibir todo, entonces comienza a sentir vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Es la diferencia infinita entre mi cualidad de recibir del creado, que es la fase 4 que recibe, y la cualidad de la raíz, la cualidad del creador de otorgamiento. La sensación de diferencia entre ambos se llama vergüenza. Y ahora la pregunta es, ¿cómo esa vergüenza se transforma en amor verdadero? Porque es como solamente un escape egoísta. Asaf, no, esta vergüenza no es una vergüenza egoísta, es una vergüenza espiritual. Por supuesto que nosotros explicamos cualquier vergüenza en nuestro mundo. En ese mecanismo de la vergüenza recibe una copia dentro de la materia egoísta y para nosotros la vergüenza es yo temo que me miren porque me van a bajar en el valor que siento, entonces me avergüenzo de recibir algo. Nosotros estamos hablando de la espiritualidad de vergüenza, que es la sensación de la diferencia entre la naturaleza de recibir y la naturaleza de otorgante. Es una vergüenza espiritual. ¿Cómo llegamos entonces a la igualdad de forma? Para eso tenemos todo el sistema de los mundos y de las almas que se rompen y entonces comenzamos a despertarnos aquí con el punto en el corazón que busca la sensación del dador y todo el deseo egoísta dentro de la cual está inmerso. Encontramos amigos como nosotros, nos comenzamos a conectar y por eso toda la creación se creó para corregir la busha, la vergüenza, ese defecto. Y para eso también todos los mundos. Pregunta. Shalom, queridos profesores, amigos, gracias por la clase excelente y por las explicaciones. Tenemos una pregunta que se dio Вы могли объяснить, что значит исправить каменное сердце Малхут де Малхут? Что вы имели в виду? Ustedes dijeron que en el tiempo de preparación ¿a qué se refiere la corrección? ¿A qué se refiere en la corrección de Malhut de Malhut? Yo no sé exactamente a qué te refieres que dijimos, pero durante el tiempo de preparación aún no podemos decir que definimos los Kelim de Malhut y por supuesto que no Malhut de Malhut, porque esto es algo que se corrige solo al final de la corrección, es decir, es algo que hay un principio en las correcciones que pasamos de lo más fácil a lo más espeso, de los deseos más puros a los deseos más espesos o alejados. Y por eso, en la práctica, no podemos decir que ahora corregimos los Kelim de Malhut porque no podemos exactamente definir dónde y qué exactamente por una parte y por otra. A fin de cuentas, toda la creación y toda la realidad son Kelim de Malhut que deben ser corregidos. Y por eso, por una parte, podemos decir esto y por otra, no podemos porque no realmente alcanzamos esos Kelim de Malhut, pero que sí alcanzamos de forma práctica, sí alcanzamos el que podamos trabajar
en el trabajo de conexión entre nosotros, la conexión entre las partes del alma, y eso nos revela las partes, dónde está la ruptura, dónde está la corrección y en qué exactamente es nuestra elección. Y por eso, poco a poco, a través de la revelación del alejamiento entre nosotros, podemos corregirlo y revelar los kelim más espesos hasta que llegamos al final a los kelim de Malhut, y a lo mejor también es una respuesta a Irena de Mujeres de MAC 142 de la corrección del corazón de piedra, Leva Even, que es al final de Malhut, que es corregida a través de una luz especial del Creador, pero como dijimos, corregimos de lo más simple a lo más espeso, y lo más práctico es comenzar en la decena. Tenemos otra pregunta. Nosotros estamos aquí como stajerim y hay una sensación muy profunda que comienza entre nosotros. ¿Cómo trabajar con esto? Y cómo dirigir esto al centro de la decena. Asaf, yo diría que podemos conectar esto con las cosas que estamos hablando ahora. Nosotros estamos aquí con amigos que llegaron de diferentes lugares para experimentar juntos una inclusión con la misma meta para estar en esto, en una etapa. Y en esto hacemos exactamente lo que aprendemos aquí, aclaramos, analizamos estas chispas que están dentro de mí y que están en los amigos, y quiero conectar juntos, que haya una conexión entre estas chispas que nos eleve a todos. Queremos probar esa conexión. Estamos aquí en este entorno más apoyador que pueda haber para hacer exactamente este trabajo, concentrarnos solamente en la chispa del amigo, de la amiga, y solamente tratar de estar en esa preocupación de corazón a corazón, de chispa a chispa, tratar de conectar juntos este tema. Y entonces sentiremos que nuestra plegaria, nuestro anhelo hacia el Creador es común, que ya comienza a tomar una forma, que yo no vengo al Creador con una petición personal, sino yo quiero que conecte el cli que rompió, que corrija el cli donde pueda revelarse. Eso es todo, ocurre y se revela, y trabajamos en esto. Y si llegamos con ese deseo a la clase, no se necesita nada más. Es realmente todo está abierto, y por eso tenemos el entorno, el mejor entorno que puede haber para concentrarnos en este trabajo. Y en este proceso de stage tratamos de construirlo para que haya todo tipo de discernimientos, todo tipo de oportunidades. Todo es una oportunidad para incluirnos aún más en ese espíritu que está en Bnei Baruch, entre los alumnos de Rab, en ese espíritu que hemos absorbido y que está y que existe y que se encuentra aquí entre nosotros. Solamente necesitamos abrirlo, aprender a abrir esto para que entre a mí lo más posible y que pase a través de mí a los amigos. Yo creo que es una oportunidad muy grande. También yo siento, también iba a estar de acuerdo conmigo, que hay una sensación especial aquí en esta habitación. Se siente cuando las personas llegan con un deseo y que quieren esforzarse, ese deseo por la conexión nos eleva a todos. Ok, gracias a todos los amigos y amigas que están con nosotros aquí. Tenemos dos avisos, queridos amigos. Están invitados a unirse en la tarde en una clase especial sobre el tema de Tisha B'Av. Será a través del sistema Arbut entre 18:50 y 6:30. Será solamente en hebreo. El próximo domingo, 26 de julio, entre 6:30 y 7:30 de la tarde, habrá una Yeshivat Haverim especial sobre el tema el amor de vivir con el deseo del amigo.
a través de será físico y a través del sistema Arbut. Vamos a terminar con una canción. Yeah.